de la ciudadanía de los asuntos tratados en la misma. Las personas asistentes como público a la sesión lo hacen libremente y se entiende que dan su consentimiento a la grabación y difusión de las opiniones y las imágenes que de la misma se obtengan. Primer y único punto del orden del día, expediente 856/2024, sorteo público para la designación de miembros de las mesas electorales con motivo de las elecciones al Parlamento Vasco a celebrar el 21 de abril de 2024. Xavier, Mesedes. Bueno, zozketari ekingo diogu. Dakizuenez, hau da INEren Nazio Estatistika Institutuaren plataforma bat. Plataformak berak egiten du zozketa. Eta, besterik gabe, markatzen ditugu 10 ordezko. Horrek ez du esan nahi 10 pertsonari mahai bakoitzeko helduko zaizkionik notifikazioa, baizik eta notifikazioa burutu ezean edukiko dugula aukera guk geuk beste zozketa bat egin gabe ordezko gehiago identifikatzeko eta notifikatzeko. Decía que es el sorteo se hace a través de la plataforma del Instituto Nacional de Estadística. Hemos marcado 10 suplentes por cargo y por mesa, de forma que si bien en un principio se notifican solamente a 3 suplentes por cargo, a 3 suplentes por cargo, en el caso de que haya gente que no se le pueda notificar, podemos ir notificando a los suplentes siguientes, ¿vale? ¿Alguien tiene alguna duda o no? Bueno, pues hace el sorteo. Vaya, hay que volver a iniciar sesión. Un segundo. Sorteo de mesa. Sorteo de miembros de mesa. Sorteo. Habíamos hecho un sorteo de prueba para ver qué funcionaba. Bueno, y este es el resultado, ¿vale? En la primera mesa, ya veis, estos son los presidentes. ¿Cuáles primeros? Si queréis que pare, me decís, ¿eh? Y vocales segundos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿No lo veis? Bueno, luego la idea es publicar el resultado para que esté el tablón. Hoy, sí. Eskerrik asko guztioi, honen bestez, bukatutzat emango dugu saioa eta mila esker etortzeagatik.